¿Cómo están, televidentes del Montonero? Esta vez quisiera compartir con ustedes la evidencia que sella gran parte de lo que vemos día a día. Vemos escándalos de corrupción, pero también vemos escandalosa ineficacia gubernamental, incumplimiento de la ley, violencia, frustración, y al mismo tiempo siempre es bueno tener, frente a lo que vemos, una clara noción que existe cierta ideología, sobre todo las ideologías de corte totalitario, que requieren que compartamos una visión asiaga, terrible, negativa del mundo. Algunas cosas deben mejorarse, pero también es cierto que no somos Venezuela, no somos Bolivia, y es bueno que defendamos lo bueno que tenemos para no terminar cayendo en un pesimismo enfermizo que nos robe la esperanza. El Perú tiene mucho por trabajar, ya lo decía un poeta trujillano hace muchos años, pero es bueno medir la magnitud de nuestro problema y cómo sucesivos gobiernos han venido desmantelando la base institucional peruana. De eso les he preparado una corta presentación, espero que les parezca corta, que les enseña o nos muestra por dónde tenemos que trabajar para hacer de este país un país mucho más exitoso. Como les dije, vamos a hablar del proceso de desmantelamiento institucional peruano, pero no vamos a hablar de algo que todos sabemos que está sucediendo. Lo vamos a tratar de medir, monitorear y enfocar por dónde va la cosa. Y para ello, otra vez voy a usar las cifras que muy poca gente usa en el Perú, que son las cifras de gobernanza del sector público peruano. Es una especie de termómetro poderoso, porque si bien seremos 34 millones de peruanos, una muestra que posiblemente ya abordé los 2,5 millones de servidores públicos, es un indicador poderoso de lo que cojeamos. Y en esa dirección comienzo con este gráfico. Este gráfico contrasta, por ejemplo, la contraposición de largo plazo, no la de corto plazo, a 5 años, quinquenal, del promedio del estimado de corrupción burocrática, gráfico superior de la izquierda, y de la efectividad gubernamental. Cuando hablamos que el gobierno tiene mucho por darnos y beneficiarnos, pongo de ejemplo siempre al rol del gobierno en materia previsional, que para protegernos en nuestra vejez nos roba la jubilación. Y esto en buen español contrasta un cuadro, tengámoslo muy claro, de deterioro o prostitución institucional. El subgrafo de la parte superior izquierda nos muestra la evolución del control de la corrupción, cuánto se compra a los jugadores políticos en el sector público y su grado de compromiso con el cumplimiento de la ley, que es siempre, como muestra esa línea violeta, negativa. Y esto sugiere que no vivimos en una democracia plena. La democracia no solo es una elección, si hubiera habido la elección, sino sobre todo límite al que fue elegido. Y usted sabe, el presidente Castillo quería volar en un avión quebrando la ley cuanto le daba la gana. Igualmente, es importante para enfocar el desmantelamiento peruano saber que hay una cierta complicidad nacional que se grafica en el grafo inferior izquierdo, que implica la justificación de la toma violenta del poder. No me refiero aquí solamente a la conexión entre la corrupción, ese es cerrar los ojos, y la violencia ideológica tolerada en un promedio de 5 años, sino el hecho de que siempre la violencia y la instabilidad política, tal como la vida mundial, mide, perdón, el Banco Mundial, es tóxica, es destructiva, es un veneno poderoso. Una pequeña dosis nos hace un gran daño y está, como pueden ver en el subgrafo inferior izquierdo, muy, muy pegado a la corrupción. Finalmente, están las supuestas joyas de la base institucional peruana en términos de gobernanza. La corrupción contra la calidad regulatoria, que vota positiva, pero que vota muy baja. Sobre todo, esa tolerancia a la violencia llamado participación ideológica. Un bando, si protesta, es una víctima. Otro bando, si protesta, quiere hacer un golpe de Estado. Y eso refleja un concepto marxista básico, la captura de la superestructura. Y ahí caen instituciones, gremios, religiones,
Y es bueno ver cómo todo esto va avanzando de la mano con esas barras celestes que son la corrupción de los burócratas de este país. Este es un proceso largo, señor televidente del Montonero. No es un proceso inocuo. Que no lo queramos ver es otra cosa, pero desde cifras del 2000 a casi 25 años hasta el año pasado, las tendencias son deprimentes. ¿Con qué se asocian? La siguiente figura, la figura B, muestra el vínculo de la corrupción con la destrucción, enfocado en tanto en el nivel de pobreza o de riqueza del país. El PBI tiene un alto correlato con la incidencia de pobreza, se estanca el estallar de la corrupción. El hecho que, por ejemplo, en el otro índice de corrupción que publica Burocracia Internacional, el Perú haya subido 20 puestos de más corrupción el año pasado, contrasta nítidamente cuánto daño nos hace, cuánto nos paraliza. El país está estancado. Podemos mostrar cifras de subida y de bajadita, pero se ha estancado y el gráfico es implacable con nosotros. Lo mismo sucede con el grafo de la derecha, que muestra la inestabilidad. La plaza vuelve a ser inestable. Un asesino, de apellido Lenin, sabía que la inflación era la mejor forma de destruir los mercados de una economía. Y es bueno saber que este deterioro institucional asociado al declive y a la inestabilidad en términos macro no nos viene haciendo poco daño, nos viene haciendo mucho daño. Finalmente, también vale la pena destacar cómo esta evolución de la corrupción burocrática va de la mano con el retroceso del país. Si nos comparamos con un campeón europeo, Finlandia, el gráfico no puede ser más claro. No solamente nos hemos estancado, sino volvemos a caer otra vez. Peor aún, si miramos con un hermanito latinoamericano, comparándonos con esta Costa Rica que algunos llaman socialistas, pero que es lo menos socialista, está entre los menos socialistas de la región. Vean el declive peruano asociado a su propia prostitución institucional. Finalmente, estas son pues las huellas de la izquierda. La izquierda tiene lindas razones, el clima, la explotación laboral, el género, siempre para elevar la opresión. Y esto se contrasta con un escenario post-Boluarte inquietante, un escenario de su desarrollo incluso a nivel regional. Y eso es lo que contrasta las huellas de la izquierda bajo la gestión de no solamente Boluarte, Castillo, Sagasti, un PPK encapsulado, Humala y sobre todo el hoy a punto de estar preso Vizcarra. Observar cómo venimos desmantelando la economía se asemeja mucho a cómo se desmantela un auto. Rara vez es un proceso acelerado, no hay tantos ladrones especialistas en desmantelar. Es un proceso lento, poderoso, que va inutilizando el auto y va destruyéndolo finalmente o desapareciendo. El reto que enfrentamos los peruanos cuando vemos los gráficos que acabamos de discutir es justamente ese. Viene pasando poco a poco de manera consistente y quizá el indicador en el cual se muestra por qué nuestro producto potencial se comprime más que ningún otro es el índice de corrupción burocrática. Frente a ella hay que ser intolerante, absolutamente intolerante. Nada de mi choro es bueno y tu choro apesta. Todos los ladrones apestan. Hay que ser muy intolerante. Si un candidato afín a usted, supuestamente en retórica, no en ideas, eh, cae a ese, hay que separarlo, hay que exigir. Y la corrupción no es otra cosa que el incumplimiento de la ley. No es otra cosa que llegue a un cargo público alguien que no tiene idea. Es corrupción, por ejemplo, que el Congreso se encargue de legislar en materias que no conoce, como el tema previsional. Si algo debe hacer un buen gobierno peruano es sacarle las manos a los congresistas de los temas previsionales que deberían ser los más estables que hay en ese país, pero también los temas tributarios y muchos temas regulatorios. Lamentablemente, perciben al país como si fuera un auto al que hay que desmantelar para ganar algo. Ojo con eso. Si los ciudadanos despertamos, el país tiene esperanza. Que tenga un espléndido día.